Hola a todos, bienvenidos a La Vida. El día de hoy el tono del episodio va a ser mucho más serio porque hemos invitado a dos amigos de nosotros, Eduardo y Norma, para que nos den su perspectiva en lo que ha estado sucediendo recientemente con las protestas en Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco. La muerte de George Floyd, un hombre afrodescendiente que fue asesinado por un policía blanco en Estados Unidos, y esta fue la gota que derramó el vaso y ha desatado protestas en Estados Unidos por racismo sistemático y que se ha extendido a todo el mundo, incluyendo Latinoamérica y dándole voz a movimientos afrolatinos que existían pero no tenían tanta visibilidad. Entonces vamos a darle la oportunidad a Eduardo y Norma para que se presenten, digan quiénes son y pues como vamos a comenzar la conversación. Hola a todos, mi nombre es Eduardo Campbell y soy licenciado en estudios internacionales. Soy activista interseccional, lo que significa que mi enfoque de activismo se refleja en las diferentes identidades que una persona puede tener, ya sea por orientación sexual, raza, nacionalidad y clase. He hecho bastante investigación científica sobre la esclavitud en América Latina, incluyendo también discriminación racial sistemática. Y en un segundo lado tenemos a... Hola, yo soy Norma, soy de México y bueno, yo no sé si tenga muchas credenciales, aparte de ser morena, pero bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Sí. La razón por la que invitamos a Eduardo y Norma es porque entre nosotros, como miembros constantes del podcast, ninguno de nosotros se considera afrolatino, es decir, ninguno de nosotros tenemos ascendencia africana. Entonces, pues las experiencias de nosotros son muy diferentes a aquellas de las personas latinas de ascendencia africana, entonces queríamos darles esta plataforma a ellos para que se pueda hablar de la situación actual. Entonces la palabra es de ustedes, pueden decir lo que quieran, capaz eventualmente les haremos algunas preguntas que nos parezcan pertinentes, pero de resto el podcast de hoy es de ustedes. Claro, y yo nada más quiero clarificar que no, o sea, yo no me identifico necesariamente como afrolatina. Mi papá, o sea, de la familia de mi papá son zapotecos y también tenemos afrodescendencia, pero no la podemos, o sea, no sé de dónde. O sea, sé que tengo raíces negras, pero no las puedo identificar. Y, y bueno, de mi mamá no sabemos. Pero igual creemos que es importante como traer la perspectiva de una persona de color no blanca. Porque la mayoría, como decía Anto en el podcast, son latinos, pero son latinos blancos. E igual queríamos traer como la perspectiva de dos puntos diferentes que son afectados de distintas formas y que tienen experiencias distintas. Así que la plataforma es de ustedes. Sí, bueno, a mí me gustaría como empezar explicando qué significa ser afrolatino en mi punto de vista. Y yo creo que es importante aclarar las distintas identidades que existen en América Latina para poder entender el contexto de lo que estamos viviendo aquí, pero también entender el contexto en cómo esto nos afecta como sociedad también en América Latina. A pesar de que actualmente todos estamos en Estados Unidos, el racismo es un problema que también afecta a nuestras sociedades. Afrolatinos, afrolatines, afrolatinas son personas con descendencia africana, y no quiere decir necesariamente que sea una persona de color muy oscura, pero una persona que sus raíces y antepasados son africanos. Por ejemplo, mis abuelos, los dos, son de descendencia africana, a pesar de que mis dos padres tienen el color de piel más clara que la mía. Los dos son de descendencia africana, por mis abuelos y los antepasados de mis abuelos. ¿Y por qué esto es importante? Yo creo que es importante aclarar, ya que cuando se habla de racismo en América Latina muchas veces se pone de un lado y se dice que es un problema del exterior, específicamente hablando de lugares como Estados Unidos. Sin embargo, 90% de los esclavos que vinieron que fueron traídos, Se lo robaron. Sí. robados,
fueron traídos a América Latina, lo que quiere decir que solo un 10% de las personas, de los esclavos que vinieron a las Américas, solo estuvieron en Estados Unidos. ¿Por qué esto es importante? Porque América Latina tiene un gran porcentaje de personas afrodescendientes y que son afectadas sistemáticamente, y esto se puede muchas veces ver de la mano del clasismo. Muchas comunidades afrodescendientes están en ciertas clases socioeconómicas debido al racismo sistemático que hay en nuestra sociedad. Y esto es como más o menos la intro para después ir a fondo de nuestras opiniones acerca de lo que está pasando actualmente. Bueno, yo quería como poner acá en el grupo una pregunta con la que I came across como hoy en las redes sociales y decía, ¿por qué de alguna forma u otra muchos latinos que viven en Estados Unidos ahora tienen una vista tan US-centric? ¿Sí? Y solo al racismo acá es el que queremos reaccionar y solo acá es el que queremos protestar, cuando estas son realidades que ya existían hace mucho tiempo en nuestro back home. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que tiene que pasar para que pongamos como Latinoamérica primero? ¿O será que tiene que haber otra muerte en Latinoamérica como otro George Floyd? ¿O qué es lo que opinan al respecto? ¿Creen que tienen razón estas claims? O sea, yo creo que sí. O sea, yo llevo sufriendo racismo toda mi vida. Cuando viví en México y luego ya que me vine a Estados Unidos. Y creo que el problema es que es diferente, o sea, se manifiesta en diferentes formas y no lo nombramos. O sea, aquí ya sabemos que decir the N-word es racist y que la policía ataca a gente negra y tiene un nombre, o sea, la gente ya sabe que es racismo. Yo creo que el problema que yo he visto en México es que la gente se niega a aceptar que es racismo, incluso las personas de color. Sí. Claro. Y eso es algo creo que está no solamente presente en el exterior, sino en nuestros propios hogares todo el tiempo, disfrazado de bromas o de ver canales de televisión y programas de televisión que enfatizan estos estereotipos y pensar que porque es chistoso deja de ser malo y dañino y que hiere a toda esta gente y que ha venido hiriendo a toda esta gente, a toda esta comunidad por tanto tiempo. Sí. Y yo pienso que ese tipo de comentario, en mi perspectiva, no es válido porque hay muchos movimientos afrolatinos en América Latina donde están luchando contra estas cosas por siglos. O sea, y yo pienso que lo que está haciendo el movimiento afro en América Latina es aprovechar que está este momentum en Estados Unidos y en el mundo para también hablar al respecto. Por ejemplo, en Panamá, los grupos afro de jóvenes están creando plataformas y eventos virtuales para hablar sobre si hay racismo o no en Panamá, que como ya lo mencionamos, sí lo hay, pero no se habla, pero han podido como crear este diálogo a través de ese movimiento que está pasando aquí en los Estados, de este movimiento que está pasando aquí en los Estados Unidos. Yo pienso, por ejemplo, yo pienso que también este tipo de comentarios viene de esa idea de que en América Latina no hay racismo y también de la invisibilidad de estos grupos activistas que ya tienen muchísimos años de estar haciendo trabajo, y solo es buscar en las redes sociales y buscar en esos movimientos políticos que hay, porque al final de cuentas estos movimientos existen y se está luchando desde hace mucho tiempo para erradicarlo. Sí, Claro, y estos movimientos se han silenciado por años. O sea, en México apenas hace unos años se reconoció a los afromexicanos. Y, o sea, te digo que se niega las raíces negras y también se disfrazan entre esta ideología. O sea, esto lo veo mucho en México y también he notado en ciertas piezas de literatura, en otros escritores latinoamericanos, en los que se disfraza todo en el indigenismo, que igual siguen sin respetarse a los pueblos indígenas en Latinoamérica, pero todos decimos en este mito de que somos descendientes de los españoles y de los indígenas, y ya, pum, estamos nosotros, y la raza cósmica y todas esas nociones racistas, en realidad, que se niegan y se disfrazan de cultura. Entonces la gente se rehúsa
a aceptar las raíces negras de Latinoamérica y o sea, ay, no puedo decir, pero se silencian esas voces. Entonces, yo creo que la gente que dice que no ha habido activismo en Latinoamérica no ha estado poniendo atención. Pues sí, en una de mis clases llamada Política y Música Latinoamericana, estudiamos un libro, ahorita no me acuerdo cómo se llama ni cuál era el autor, pero una de las líneas que a mí más me marcó y creo que me ayudó mucho a entender este problema de cómo se silencia el tema del racismo en Latinoamérica es que decía que nosotros excusamos estos comentarios, estas acciones racistas bajo lo que llaman el mito del mestizaje. Ujú. Es como esta idea de que como todos somos descendientes de una mezcla, eh, ya sea una mezcla española, indígena, africana, el punto es que es una mezcla de todo, que como somos todos mezcla, que no podemos ser racistas porque todos somos todos. Lo que es Una falacia. completamente erróneo, Ujú. porque hay que reconocer que pues han habido comunidades que han recibido una discriminación histórica y que eso los ha puesto en una situación actual completamente diferente al de las personas que son mayoritariamente descendientes de europeos blancos. Y pues yo creo que eso es algo que tenemos que reconocer y que tenemos que enseñarle de forma explícita a la gente en el colegio porque es algo que no se habla. Yo creo Sí. que el tema de la mezcla racial solo se habla de los nombres en el sistema de castas que pusieron los españoles y ya, no se habla más nada, no se habla sobre cómo ese sistema de castas ha evolucionado hasta el punto que prácticamente sigue existiendo hoy día. Yo creo que ese punto que acabas de mencionar es una de las pruebas del racismo institucional que hay en América Latina. Sí. O sea, nuestra historia no está escrita y no la ponen en ningún lado. O sea, no hablamos de la esclavitud como se debe, idolatramos a Cristóbal Colón en muchos de nuestros sistemas Sí. educativos y no hablamos de esa lucha racial que ha habido por muchísimos años, no solo con los negros, pero también con las comunidades indígenas. Y la forma en que nos referimos a eso es parte de esto, ¿no? El que no sabe su historia no sabe quién es. Y Sí. es muy difícil luchar contra estas cosas cuando no hay datos, porque no hay ningún tipo de reconocimiento racial en las encuestas, por lo menos en Panamá, y no tenemos data segregada, por ejemplo, ahorita con el coronavirus, y cómo está disproporcionalmente también afectando a personas afrodescendientes en el país, lo Sí. que aporta a esta problemática que estamos viviendo. Y como lo dijo Norman, ¿no? El racismo en Estados Unidos puede ser visto de una manera diferente, ya que es muy visible. En América Latina es visible también, pero hay muchas cosas que no son iguales. Y para mí, el hecho de que está tan invisible, entre comillas, por esta falacia del mestizaje y también en la manera en cómo nosotros nos queremos mostrar al mundo. Por ejemplo, si vemos la forma en que hablamos español, la palabra denigrar significa hacer a alguien negro. Y es una palabra de alcurnia, de clase alta, para decir que estás ofendiendo a alguien o que estás quitándole la Claro. dignidad a alguien. Y esto puedes ver en cómo nuestro idioma aporta a estas supremacías raciales que ya existen en América Latina Ujú. desde la colonización. Y no solo eso, pero en Panamá, por ejemplo, tenemos frases como mejorar la raza, Sí. etcétera, etcétera. Tienes que hacer la raza blanca. Yo como una persona negra me tengo que meter con alguien blanco para así, ¿sabes? Blanquear la raza. Y estas son teorías que existieron desde hace mucho tiempo, por ejemplo. Yo estaba Sí. estudiando acerca de cómo Brasil, al inicio del siglo XX, dejó que muchas personas migraran de Europa porque ellos tenían esta teoría que para el 2000 la raza iba a estar completamente blanca, Wow. porque ese era uno de sus objetivos. Habían políticas públicas para poder emblanquecer la población en ese país. Wow. En Perú hay como en el tema este de las palabras y frases problemáticas en América Latina. En Perú hay esta frase muy dañina que lo dice todo el mundo cada vez que los acusas de estar siendo racistas, que
que es el que no tiene de inga tiene de mandinga. Yo no sé si usan esa palabra en sus países, pero básicamente significa que todos somos una mezcla de todos, por lo tanto no puede ser racista. O gente que dice, pero yo no soy blanco y yo conozco a tal personita que es negra, y es como, ese argumento no tiene ningún sentido para probar que tú no eres racista. Lo que pasa es que yo creo que es de las cosas que más nos va a costar trabajo, porque yo creo que este periodo como de ignorar ha sido tan largo y ha estado tan impregnado en nuestra cultura que lo más difícil es aceptar que nosotros, o al ser pasivos, estamos ayudando a ser racistas, o que nosotros también viene parte de la culpa. Aceptar que hemos como colaborado a la causa dañina es lo que nos va a tomar trabajo, porque digamos, tenemos frases que son racistas en todo lado. Yo me acuerdo que incluso con personas muy cercanas mías en Colombia decían, no, es que he trabajado como negro, o cosas así, y lo peor es que uno no lo dice, uno lo dice de la ignorancia porque uno no sabe que está afectando a tanta gente al decir eso, simplemente porque no estamos educados en el tema. Entonces, Yo Y la creo que idea no viene es, también. y la idea no es atacarnos, la idea es cómo entender cómo nuestra cultura y cómo nosotros adicionamos a ese tipo de cosas y cómo podemos mejorarla, estar conscientes y llamarnos nosotros mismos la atención en cómo adicionamos a este problema. Porque obviamente crecemos en culturas donde no se habla de esto, donde hay palabras que no sabemos de dónde vienen y terminamos como involucrándonos en estos diálogos sin tener la menor idea de qué estas palabras significan y el efecto que tienen comunidades vulneradas. claro. Y digo vulneradas, no vulnerables, porque no son vulnerables, fueron Vulneradas. vulnerabilizadas. Sí. Ese es un buen punto. Y yo creo que también no solamente el hecho de no atacar, sino de no estar constantemente a la defensiva. Como si alguien te llama la atención, tómate el tiempo, por favor, de escuchar. Porque para comenzar, esta gente que ha sido vulnerada ni siquiera tiene la responsabilidad de ir y decirte que estás haciendo mal. Esa es tu responsabilidad como persona que respeta a otras personas, de educarte a ti mismo y de educar a las personas con privilegio como tú que están alrededor tuyo, de respetar a las demás. O sea, es tan simple como eso y nos cuesta mucho porque, de nuevo, constantemente estamos a la defensiva de probar que no somos racistas, y yo creo que ya va siendo hora que dejemos de tratar de probar que no somos racistas y en realidad demostrarlo, exacto. Bueno, sí, y es que también es de entender que el racismo es un sistema. O sea, nosotros pensamos que una persona racista es un, Trump supporter con su banderota y a punto de dispararte. Claro, como algo aislado. Pero el problema es que el racismo normal que experimentamos todos los días, es más, nosotros mismos lo perpetuamos, como ya dijimos, y hay que entender que al racismo, o sea, nos lo enseñan en las escuelas. El sistema educacional en todas partes, o casi en todas partes, es racista. Entonces, o sea, de hecho, estuve estudiando mucho acerca de cómo el sistema educacional es muy nocivo para la gente negra, estaba especialmente en el Caribe. O sea, la clase era acerca de Afro-Caribbean literature. Entonces, como en el mismo sistema la gente aprendía que ser negro está mal y que hay que hablar como hablan los blancos y todas estas cosas que en realidad aprendemos en la escuela. O sea, el hecho de que nos burlamos de las faltas de ortografía y de que nos burlamos de la gente que dice aiga. O sea, es gente que no va por el sistema educativo, que regularmente tienen que ser o negros o indígenas, o, Entonces creo que hay que entender que nosotros somos parte del sistema y que vamos a decir cosas problemáticas, y que de hecho ya hemos hecho o pensamos cosas y tienes que detenerte y decir, ok, esto es problemático, y entender por qué es problemático y tratar de no hacerlo. O sea, yo sé que crecí con ideologías racistas, yo sé que crecí, o sea, la primera vez que alguien me dijo, hay que mejorar la raza, yo no lo cuestioné. Sí. Porque, o sea, es parte de la cultura. O sea, yo me acuerdo que trataba de usar esas cremas para que se me blanqueara la piel, y también me alaciaba el cabello todos los días. Por eso mi cabello está hecho mierda, porque yo intenté
blanquearme de alguna forma. Y, o sea, yo me acuerdo, decía, ay, ojalá fuera blanca y todas esas cosas que internalizamos. Y cuando tú internalizas algo, claramente vas a decir algo racista porque has internalizado esa ideología. Entonces es entender, y luego también entender que no por tener amigos negros o juntarte con gente negra significa que entiendas, o sea, que hayas empezado tu deconstrucción. Sí. Entonces yo creo que hay que tener paciencia con nosotros mismos, pero primero hay que llamarnos la atención. Sí. Entender nuestros prejuicios, ¿no? Al final todos tenemos prejuicios, pero depende en cómo lo mostramos y cómo nos comportamos al respecto. Y eso que decía tiene mucho sentido también si uno ve la cultura o el sistema educativo panameño, porque en Panamá no se le permite a las niñas llevar su cabello natural afro. Entonces las mamás, todas les hacen, le ponen químicos en la cabeza, el permanente. Sí, permanente, queratina, relaxing. Para poder que ellas vayan a la escuela y no se permite el cabello afro en el sistema académico, no solo en el sistema académico público, pero también en lugares de trabajo. Por ejemplo, mi tía, ella tiene que hacerse alisé todo el tiempo porque su jefe no le permite. Y yo sé que la gente esto lo ve como que, pero esto es insignificante, Eduardo. No, o sea, la cultura hace que refuerces una jerarquía racial. En fuerza. No sé cómo se dice. Al querer implementar estos patrones de belleza que no representan a la población. Le está enseñando a la gente que la forma en la que te ves está mal. Ese es el mensaje que les está mandando. Y ese es un mensaje de que uno internaliza. Y, o sea, lo que hay que entender también es que no solo te están diciendo que la forma en la que te ves, sino que tú como persona estás mal por no ser blanco. O sea, porque el cabello, tú naces con el cabello, ¿sabes cómo? Y tampoco es como el querer ser blanco, porque es que es tan fuerte que, digamos, gente como yo me puedo identificar mucho en lo que tú dijiste. Yo me acuerdo que en una época, yo tenía como 10 a 12 años, yo me alisaba el pelo todas las semanas, porque simplemente no. Incluso, yo creo que mi familia incluso decía, ellos de pronto indirectamente me decían, te ves mucho más linda con el pelo del piso. Como muy bien, mucho más presentable, como mucho más fácil de manejar y cosas así. Sí, porque es que hay que entender, o sea, no es solo si eres negro, sino que cualquier trazo, o sea, cualquier señal que sea no blanca, o sea, aunque no seas negro, se tiene que esconder. O sea, es la ideología, o sea, eso de pelo malo, pelo bueno. No, y mira qué parece entonces. O sea, por ejemplo, podemos como ver lo que significa el reggaetón en América Latina. Por ejemplo, en Panamá se cataloga como música de negro y es visto súper despectivo. Yo me acuerdo cuando yo estaba escuchando música en mi fiesta de grabación de WC de secundaria, mi tía me dijo, oye, para de escuchar esa música de negro. Lo que ya era despectivo porque ellos decían que ellos no podían escuchar ese tipo de música. A pesar... ¿Usan el término música de negro para referirse a eso? Sí, o sea, en Panamá decimos como esa cosa es de chombo, que significa negro, o esa cosa es de negro, por ejemplo, cuando yo me dejé crecer el cabello, yo no sabía que yo tenía cabello afro hasta que yo salí de Panamá. Y cuando yo regresé a Panamá, yo tenía mi afro y mi familia me dijo, pareces un delincuente. Y yo me acuerdo que para mi mamá fue súper difícil escuchar ese tipo de cosas porque era la primera vez que alguien me decía algo así. Porque cuando yo tenía el cabello corto, yo podía pasar por una persona, o sea, que podía tener influencia indígena, que lo tengo, pero que no se asociaba o que no vivía en un área predominantemente afrodescendiente. Sin embargo, cuando yo llegué al país y tenía el afro, obviamente ya había una característica mía que por sí en la cultura panameña era visto de manera negativa. Entonces yo me acuerdo que mi mamá tuvo que defenderme muchas veces. Una tía me dijo, ay, Eduardito, te vieras mucho mejor si fueras un poquito más claro. Y esto me lo dijo hace como 2 años y yo me acuerdo diciéndole a mi mamá, y mamá estaba súper enojada porque,
o sea, yo sé que hay este tipo de comentarios, pero yo jamás me hubiese imaginado que alguien iba a decir en mi cara como, oye, hubiese sido mucho más bonito si fueras un poquito más claro, Sí. debido al color de mi piel. Sí, y yo creo que eso, de nuevo, es lo que perpetúa todas estas cosas racistas, que no sé si en sus países dicen, pero en mi caso se dice mucho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es ese punto de que todos creemos que eso no pasa realmente. Todos creemos, esto no pasa en mi casa, esto no lo hago yo, esto no le va a pasar a nadie. Pero el punto es que sí pasa, el punto es reconocer que esta es la realidad de muchas personas en el día a día y no porque tú no lo veas en tu vida, no porque tú nunca lo hayas vivido Experimentado. personalmente, no lo hace, Inexistente. no lo elimina, no significa que no sea real. Y Y- sí, o sea, empieza desde oh, sorry, Karen. No, iba a decir que hace unos días tuve una conversación con unas amigas porque había compartido algo y yo le dije como no está bien, bla, bla, bla. Y la otra amiga me respondió que tal vez ella no tenía a nadie que iba a ver eso, o sea, que la afecte. Y no tenemos que esperar a que personas que les afecta estén presentes para tener, como para llamarnos la atención. Tenemos que estar conscientes de esto todo el tiempo, porque si esperas a que recién alguien a que le afecte esté presente, no estás cambiando nada, es una pantalla nada más. Y es como la palabra N, ¿no? O sea, Ujú. en Estados Unidos mucha gente dice la palabra cuando no está enfrente de negros para así no meterse en problemas, pero si tú te pones a pensar, es una palabra que solo decirla actualmente, no siendo una persona negra de descendencia negra, te puede, o sea, perpetúa sistemas coloniales que de cierta forma lo vivimos como en una forma moderna y es eso, ¿no? Es cómo practicarlo dentro de nuestras acciones sin esperar a ser llamado a la atención, a ser llamado a la atención, porque yo pienso que así es como uno, ¿sabes? Uno se va acostumbrando a no decir estas cosas. Por ejemplo, yo antes decía esto de mejorar la raza, a pesar de que, ¿sabes? Uno inconscientemente, uno se cría en estos espacios y uno eh, no los cuestiona, porque además los sistemas educativos públicos, por ejemplo, donde yo me crié, no te ayudan a ser críticos. Entonces, tú no eres crítico ni con tu alrededor, tú solo memorizas cosas, haces un examen y listo. Ujú. En verdad no te ayuda como a cómo como de construir tu historia. Por ejemplo, en Panamá tuvimos Jim Crow. No sé si ustedes saben, es un sistema